Bien, hoy vamos a ver la lección segunda, que se refiere al objeto del proceso. Este es un tema importante, porque quien controla este tema puede evitar desviaciones que son absolutamente peligrosas para las pretensiones que se plantean en el proceso. Dentro del proceso penal, además, hay una serie de peculiaridades o de características que lo hacen distinto al proceso, al objeto del proceso civil. Esta es una cuestión que tendremos que tener presente. Bien, vamos a ir por partes. El objeto del proceso nos interesa porque, en definitiva, lo que estamos viendo es cuál es el tema que se está discutiendo en ese proceso o el tema sobre el que tiene que tomar una decisión el juez. Es lo que se conoce como, utilizando terminología latina, tema decidendi, el tema sobre el que se ha de decidir. Si dos procesos tienen el mismo tema, las partes estarán en situación de poder pedir una excepción de litis pendentia, o bien, si ha llegado ya al término del proceso y ha habido una sentencia, podrán solicitar una excepción de cosa juzgada, porque, como todos sabemos, existe un principio que es el principio ne bis in idem, por el cual no puede haber dos sentencias sobre lo mismo. Además, es importante conocer el tema del objeto del proceso, porque la sentencia tiene que estar en correlación, tiene que haber una correlación entre la sentencia y el tema que se ha de decidir. Bien, esto entonces sería la cuestión primera o el primer paso, saber que estamos hablando del tema decidendi, de lo que se tiene que solucionar o de lo que se tiene que decidir en el juicio. Hay un problema adicional. El problema adicional es que el tema del objeto del proceso puede ser contemplado desde dos perspectivas distintas, una perspectiva abstracta y una perspectiva concreta. Desde una perspectiva abstracta o desde una perspectiva concreta, en cualquier caso, al final lo que llegamos es al mismo resultado. Pero el problema está en que, teniendo contenidos y desarrollos diferentes, se utiliza la misma terminología, los mismos términos para expresar dos situaciones distintas, de manera que esto puede provocar confusión en el alumno. Por tanto, una vez que nosotros tenemos ya previsto o hemos ya solucionado un primer paso o hemos establecido un primer paso según el cual el tema sería el objeto del proceso, lo que tenemos que tener claro es cuáles son las perspectivas o cuál es el objeto del proceso según una perspectiva abstracta y una perspectiva concreta. Más que nada para no tener luego complicaciones, no confundirnos a la hora de utilizar los términos. De una forma o de otra, a través de la vía abstracta o de la vía concreta, al final vamos a llegar a un estado, a una situación en la que el tema, el objeto, es aquello sobre lo que se tiene que posicionar el tribunal. De ahí que ahora lo que tengamos que preguntarnos es, en el proceso penal, ¿qué es lo que se puede pedir al tribunal? Lo que se puede pedir al tribunal, la petición al tribunal, lo que concreta ese objeto del proceso, no es igual que el proceso civil. El alumno, el lector de este libro, tiene que darse cuenta de que hay distinción entre una situación y otra. Tema del proceso, tema decidendi. Y ahora, una vez que nosotros tenemos establecido que este es el punto en el que se concreta el objeto del proceso, lo que tenemos que saber es cómo identificar el objeto del proceso. ¿Cuáles son los límites del objeto del proceso? ¿Cómo saber si el objeto procesal en un proceso o en otro son los mismos, constituyen el mismo objeto procesal o son distintos? Para eso hay que estudiar los elementos. Y esos elementos constituyen, digamos, el contenido de las páginas siguientes de esta lección. Esos elementos son objetivos, subjetivos y el petitum. Hay que conocer, hay que ver cuáles son los elementos, por tanto, del objeto del proceso. Una vez más, llamo la atención sobre el hecho de que estos elementos no son los mismos que los del proceso civil. Por tanto, el alumno no debe dejarse llevar por lo que haya podido aprender en cursos anteriores. Tiene que ver las diferencias que hay en un caso y en otro.
Y además tenemos otra situación. El objeto del proceso va modificándose, se va construyendo a medida que avanza la investigación, cuando se plantea la acusación y cuando se plantean las conclusiones definitivas. Por tanto, el objeto del proceso, los elementos que constituyen el objeto del proceso, pueden ir variando. De hecho, a menudo van variando. La siguiente cuestión, entonces, está en preguntarnos, y ese es uno de los planteamientos que viene a continuación en el manual, ¿cuándo podemos decir que ese objeto, esos elementos que han ido evolucionando, realmente nos llevan a situaciones, a temas distintos, o estamos todavía dentro del mismo tema? O dicho en otras palabras, cuando unos elementos que han ido evolucionando en un proceso y en otro, realmente al final constituyen el mismo objeto o son objetos distintos. Más puntos importantes. El objeto eventual. El objeto eventual se refiere a las responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un delito. En este caso, en el libro, nos centramos fundamentalmente en dos puntos. Uno, cuándo surge esa responsabilidad y qué tipo de responsabilidades hay. Para concluir, lo que sería digamos, la aproximación a esta lección segunda, tendríamos que hacer una referencia a la conexión. Una brevísima referencia a la conexión, que se refiere a cuándo, al hecho de si varios delitos que puedan estar conexos, pueden tener una relación, pueden ser enjuiciados en un mismo procedimiento. El alumno debe descubrir si eso es posible o si no es posible y en qué medida eso, en el caso de que fuere posible, en qué medida eso puede afectar a aspectos como la competencia o la ejecución de la sentencia. Para terminar, una brevísima referencia a las cuestiones prejudiciales. Cuestiones prejudiciales que son aquellas en las que el tema penal, el delito, se encuentra vinculado a una serie de relaciones no penales que es preciso solucionar antes de resolver la cuestión penal. Nada más. Espero que estos comentarios puedan ser de alguna utilidad para introducirnos en la lectura y en el estudio de este tema 2.